Hola a todos y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo el book tag de fin de año 2019, inicio de año 2020 y este book tag ya lo he hecho en múltiples ocasiones. Les dejo aquí abajo todos los links por si les interesara ver las versiones de los años pasados y básicamente es una serie de preguntas, concretamente son 12, en las cuales relacionamos los meses del año con algunos libros y algunas consignas. Y pues es un book tag que es una especie como de resumen de algunas lecturas y de algunas características interesantes, así que sin mucho más preámbulos vayamos directamente a estas 12 preguntas. La primera pregunta es enero y es mencionar el primer libro que leíste en el año y en este caso el mío fue Un hogar sólido de Elena Garro. Es una obra de teatro muy pero muy cortita que la verdad está bastante interesante y habla mucho sobre la vida, la familia y algunas cositas así. Es una obra que pues me gustó y si les interesa pues se la recomiendo, es muy pero muy cortita. La segunda pregunta está relacionada con el mes de febrero y es mencionar el libro más corto que has leído en el año y curiosamente estaba checando en Goodreads y el libro más corto que leí fue precisamente Un hogar sólido de Elena Garro, pero como ya lo dije y pues qué aburrido repetir, les quiero mencionar otro libro cortito que me gustó muchísimo y que también les recomiendo bastante y es el de El Tao Te Ching de Lao Tzu. Este es un libro que es una especie de como poemas, versos en los cuales se habla del mundo, de la filosofía, de las cosas buenas, las cosas malas, las cosas que debemos de dejar que fluyan. Y no sé, es un libro como muy filosófico, muy para pensar y reflexionar. Y también es un libro que está escrito de una manera muy poética y muy bonita, así que se los recomiendo bastante. Es un libro muy cortito porque a pesar de que sí tiene muchos fragmentos, como que los fragmentos son bastante breves, y a pesar de que es muy corto, es bastante potente y es un libro que yo creo que se va a quedar con ustedes, así que si tienen la oportunidad, léanlo, vale bastante la pena. La tercera pregunta es marzo y relacionado con esto y con el Día de la Mujer es mencionar un libro que haya sido escrito por una mujer y leí bastantes libros escritos por mujeres, pero uno de mis favoritos, de hecho se los mencioné en mi lista de mejores libros leídos hasta el momento en el 2019 que les dejo por acá, es el de La Sociedad Literaria y el Pastel de Cáscara de Patata de Guernsey, de Marianne Schaffer y Annie Barrows. Este es un libro que a mí me encantó, me fascinó y de verdad es una de las mejores lecturas que he hecho en mi vida. Es un libro que mezcla un poco la novela histórica con la novela un poco de romance y básicamente es la historia de una mujer que después de la Segunda Guerra Mundial está buscando como de qué escribir y un día recibe una carta de esta isla de Guernsey, de un muchacho que le dice, oye, leí un libro que curiosamente era tuyo y traía tu dirección, entonces me gustaría saber si me puedes recomendar más libros similares o más libros de este autor. Y entonces empieza una correspondencia en donde no solo sigue hablando con este hombre, sino que también el hombre le cuenta que forma parte de una sociedad literaria y ella empieza a investigar sobre esta sociedad y también empieza a hablar con muchos de sus integrantes, a intercambiar cartas con ellos y se va creando una relación muy bonita en donde no solo pues se dan, como les digo, todas estas relaciones humanas, sino que también se habla mucho de la importancia de la literatura y es un libro de verdad muy, pero muy bonito, se los recomiendo mucho, se ríen, al mismo tiempo reflexionan mucho sobre la vida y si les encanta la literatura definitivamente van a amar ese libro. La cuarta pregunta está relacionada con el mes de abril y pues ahí se festeja, al menos en México, el Día del Niño. Y por esto mismo aquí la consigna es mencionar un libro infantil y con toda la pena del mundo, porque de verdad no me había percatado de esto, me di cuenta que no leí ningún libro infantil en el 2019 y pues sí, me siento muy mal. Si tienen alguna recomendación, déjenmelas aquí abajo. Y pues les cuento que leí un libro que se llama Parenting Illustrated with Crappy Pictures de Amber Dasick, que es un libro que está ilustrado precisamente como dice el título y es básicamente una madre que nos cuenta un poco como su experiencia siendo madre y siendo pues una pareja, ¿no? Entonces te cuenta todas las travesías a las que se enfrenta con su bebé y su hija de, no sé, 3 4 años. Y de verdad es maravilloso ese libro. Yo lo empecé a leer de pura casualidad. Me acuerdo mucho un sábado en la noche, como a las 10:30, 11 de la noche. Y me acuerdo que lo estaba leyendo y yo estaba carcajeándome, pero así sonoramente. Pensé que mis vecinos me iban a correr porque eran altas horas de la noche y yo estaba súper feliz. Pero es un libro que les recomiendo muchísimo si se quieren reír y si han tenido alguna experiencia, ya sea porque ustedes son padres o porque han pasado un tiempo considerable con niños y saben que pues siempre hay cosas interesantes y divertidas con ellos, este libro de verdad vale muchísimo la pena. Después, la quinta pregunta está relacionada con el mes de mayo, que es el Día de las Madres, al menos en México.
Y pues por esto es mencionar un libro en donde hayas visto a la mejor madre de la literatura o pues del año. Y aquí les debo de mencionar que no leí muchos libros en donde hubiera madres y las que leí no eran precisamente muy buenas. Y me voy a ir por una madre bastante controversial, pero me voy a ir por la mamá que sale en la novela de La Cena de Hermann Koch. Los que lo han leído saben que es un libro en sí muy controversial, el final es bastante extraño y precisamente creo que se puede debatir muchísimo la postura que toma la madre en cuestión ética. Sin embargo, pues me parece muy interesante cómo aborda el problema y no sé, la voy a poner no como la mejor madre, sino como una madre que vale la pena analizar. La pregunta número 6, también relacionada con los padres, en este caso es el mes de junio, donde se festeja también el Día del Padre, y aquí es mencionar el mejor padre que hayas leído. Y nuevamente me estuve debatiendo mucho porque creo que en ficción no vi algún padre así que yo dijera, wow, qué buenísimo padre, pero voy a mencionar un señor que de la vida real que siento que pues tiene una forma muy interesante de ver la vida y de explicarle cosas a sus hijos, o particularmente a su hija. Y pues les voy a mencionar a Yaris Varoufakis con su libro que se llama Economía sin corbata, Conversaciones con mi hija, o en inglés se llama Talking to my daughter about economy. Y es un libro en donde él muy brevemente trata de explicarle algunos conceptos de economía a su hija, cómo funciona el mundo y cómo cree él que debería de, pues, hacerse un cambio en todo el sistema económico para que el mundo pueda ser más justo y más feliz y más, pues no sé, más humano. Y de verdad, pues precisamente ese mensaje que quiere transmitir y ese mensaje que nos transmite a todos con este libro me parece espectacular y siento que lo hace un buen padre, un buen hombre, una buena persona para el mundo. Así que sí, Yaris Varoufakis. La séptima pregunta está relacionada con el mes de julio y precisamente porque son la época de vacaciones y así, es mencionar un libro que tenga muchas aventuras. Aquí debo decir que no creo haber leído muchos libros relacionados, pero voy a mencionar un libro de no ficción que me parece espectacular y que precisamente a mí me tuvo enganchadísima por la historia que nos cuenta. Y es el libro de Finding Ultra de Rich Roll, que es una autobiografía del autor en la cual nos cuenta pues mucho de su vida, desde su infancia, su adolescencia, ya sus primeros años como adulto y algunas cosas que le pasó. Pero una cosa muy interesante de este libro es que este señor en algún momento de su vida decide empezar a hacer ejercicio como que ya de forma muy formal y empieza a, en primera instancia, a correr muchísimo, después se empieza a meter a maratones, después a triatlones y eventualmente acaba en una competencia que se llama Ultraman, que son unas competencias así como triatlones multiplicados por tres o cosas así muy exageradas y nos cuenta todo lo que hace durante la preparación y también durante esta competencia que pues es bastante intensa. Y no solo eso, sino que después también se le ocurre la grandiosa idea con un amigo de hacer 5 triatlones en 5 días y nos cuentan como que todo lo que tienen que pasar para lograr ese tipo de actividad y de pues meta. Y es un libro súper interesante, muy motivador, acaba súper inspirado, pero sobre todo acabas así con esta, pues no sé, como que toda esta adrenalina, porque él te cuenta todo lo que está pasando y a lo que se enfrentan y cómo se sienten tanto física como mentalmente. Y es un libro de verdad muy, pero muy interesante, se lo recomiendo mucho. La pregunta 8 es algo relacionado con agosto y precisamente por esto se habla de un libro que se haya llevado a cabo en una escuela. No leí muchos libros que tuvieran como que esta temática o que fueran de pues protagonistas que estuvieran en la escuela. Sin embargo, un libro que se desarrolla en parte en una escuela es el de We Are the Ants de Sean David Hutchinson. Esto es un libro muy raro en el cual el protagonista como que siente que los aliens lo están como llevando a un punto en donde le dicen que él tiene que decidir si se va a acabar el mundo o no en un día preciso y él tiene que presionar un botón si quiere salvar o no a la Tierra, al mundo y a todos sus habitantes. Entonces el libro pues nos cuenta un poco de su día a día y cómo al mismo tiempo él se está preguntando si vale la pena salvar el mundo o no. Y es un libro interesante, no les puedo decir que es como que la mejor lectura, sin embargo sí me pareció un libro interesante porque reflexiona mucho sobre si vale la pena vivir o no y cómo es que esta situación va a depender mucho de la gente que nos rodea y de las situaciones que nos van pasando en el día a día. Entonces es un libro interesante. La pregunta 9 está relacionada, al menos en México, con el mes patrio, que es donde se celebra la independencia mexicana y demás. Y en esta cuestión es mencionar un libro que ha sido escrito por un mexicano. Debo decir que leí varios libros escritos por mexicanos, pero la mayoría de ellos no me gustaron mucho. Y el que voy a mencionar es uno que sí me gustó de una forma que
pues es muy extraña porque en realidad no quisiera que si hubiera publicado este libro, no quisiera que lo que se relata en él pasara, pero pues es un libro que desgraciadamente pues está y tiene que hacerse para que esto se haga público y para que se pues concientice a la población sobre lo que está pasando. Y ese libro, La fosa de agua de Lidiet Carrión, es un libro que desde ahorita les digo que no es una lectura placentera, no es una lectura bonita ni esperanzadora, pero creo que es una lectura necesaria porque vale la pena en realidad saber qué está aconteciendo en el país, cómo es que suceden los feminicidios y qué es todo lo que está involucrado con las víctimas y también con muchas de las familias que padecen esto. Entonces, de verdad, es un libro que me parece necesario. La consigna número 10 está relacionada con el mes de octubre y precisamente por esto es mencionar un libro que tenga una temática de terror o miedo y yo no leí nada ni de terror ni de miedo particularmente, así que les voy a mencionar un libro que me dio miedo por la posibilidad que representa y no tanto en sí porque sea un libro que dé miedo. De hecho, si les interesa, tengo un video más o menos relacionado que es libros que no son de terror y aún así me dieron miedo, se los dejo por acá. Y en esta ocasión yo les quiero mencionar el libro de París en el siglo XX de Julio Verne. Es un libro que se escribió ya hace muchísimos años y se publicó muy recientemente. Y aunque algunas cosas no aplican completamente, debo decir que sí fue un libro que me dejó un poquito, pues con un poco de dudas y me dejó así con una sensación no muy agradable porque es un libro en donde nos presentan un mundo en el cual todo se convierte en algo que debe de cuantificarse, todo se convierte en números, en dinero, en el progreso económico y el proceso tecnológico constante y por ende se va desechando como que todo el aspecto humano, todas las cosas más cualitativas, más emocionales, el arte y todas las cosas que sean simplemente como que para vivir y no necesariamente para progresar o para obtener algún beneficio. Y es un libro que me da un poquito de miedo porque siento que cuando veo el mundo y cuando veo las noticias, siento que vamos muy en esta dirección media oscura que nos pintaba Julio Verne. Espero que nos demos cuenta que por ahí no es, pero sí, es un libro que me parece un poco aterrador por esa perspectiva, sobre todo tan realista, ¿no? La consigna 11 está relacionada con noviembre y es mencionar un libro que incluya fantasmas o el tema de la muerte. Y aquí les voy a mencionar dos libros que me parecen muy apropiados para esta consigna. El primero de ellos se llama Recuerda que vas a morir, vive, de Paul Calamity. Y el segundo es Los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerriero. El primero de ellos es un libro que nos cuenta la historia de un chavo que está estudiando neurocirugía y mientras está haciendo su especialidad se entera que tiene un cáncer casi terminal. Entonces todo el libro es una autobiografía en la cual se pone a reflexionar sobre la vida, sobre la muerte, sobre su papel como doctor, sobre todo lo que está relacionado con en sí cómo es que decidimos vivir la vida, los planes a corto, mediano y largo plazo. Y es un libro que a mí la verdad me movió bastante el piso, sí me recordó esto como que a veces se nos olvida que somos mortales y que no es necesariamente la mortalidad lo que da miedo, sino el hecho de no saber cuándo vamos a morir. Entonces, ¿cómo encontrar un balance entre vivir los días como que casi, casi viviendo como si no hubiera mañana, pero al mismo tiempo pensar en el futuro porque pues igual y puedes llegar a vivir 20, 30, 50 años más? Y esta, pues, como que cuestión es la que siempre está en la mente del autor y es algo que se permea en toda la obra. Entonces es un libro que yo le recomiendo bastante porque como que te recuerda mucho eso de, pues sí vive, pero al mismo tiempo cuídate y trata de encontrar un balance entre esto. Es un libro muy interesante. Y el segundo libro que les mencioné, el de Los suicidas del fin del mundo, habla precisamente de una serie de suicidios que se llevaron a cabo en una parte de la Patagonia y la autora trata de hablar con la familia, con los amigos y con en sí pues algunas personas de la comunidad en donde se llevaron a cabo todos estos suicidios y trata de entender un poco qué fue lo que llevó a estas personas a cometerlos y a quitarse la vida. Y es un libro interesante, debo decir que toca muchas temáticas y cada persona como que nos da una perspectiva distinta. Sin embargo, es un libro que también creo que vale mucho la pena y que sí te deja pensando mucho en la muerte. Y la última consigna es diciembre, menciona el último libro que leíste en el año. Y el último libro que yo leí fue La magia del orden de Marie Kondo. Fue un libro que leí para el Guadalupe Reinas y fue un libro que la verdad se me hizo interesante y pues bastante útil. Lo supongo que ya la mayoría sabe de qué se trata. Es una mujer que nos da muchos tips para ser más organizados, para tener más orden y para en sí lograr que las cosas se mantengan ordenadas y organizadas.
Y es un libro que me parece de verdad bastante útil si les interesa toda esta cuestión y si tienen un problema ordenando cosas como yo, creo que les puede ayudar bastante. Y bueno, este fue el book tag y estos fueron algunos de los libros que leí que creí importantes mencionarles. Me encantaría que me cuenten ustedes qué leyeron, cuáles fueron algunos de los libros que les parecieron más interesantes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué contestarían algunas de las consignas? Les dejo todas aquí abajo por si les interesa contestarme algunas o todas, o por si desean recrear el book tag en su canal o en su blog. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.